Dios vivo, aleluya. Hermanos, es un Dios, es el Dios todopoderoso, es todo, súper todopoderoso, aleluya. Es el Dios, hermanos, que los cielos no lo pueden contener, hermanos. Él está expandiendo el universo. No crees que es un Dios chiquito, hermano. No crees que es Dios, no, hermano, es Dios, el del universo, de todas las cosas, aleluya. Así que a Él servimos, a Él sirves de todo corazón. Y a Él lleva el mensaje. El que murió y resucitó ahora es el Dios más conocido, hermanos, aleluya. Vamos a escuchar una historia muy hermosa, una historia donde el apóstol Pablo en aquellos tiempos va, hermanos, va a unas regiones allá por Grecia, por Atenas, y vamos a escuchar el mensaje. En la palabra del Señor dice 17:16, Hechos 17:16. Así como el hermano Federico andaba allá en Atenas, Toluca, allá en el Nevado, así el apóstol Pablo, así llegaba a una región donde había mucha idolatría. Vamos a leer y todos digan amén. Los que tienen la escritura ya lista, digan amén, que se escuche. Levante la mano. Aleluya, amén. Allá, los que tienen oídos, aunque no traigan la Biblia, van a estar percibiendo el Espíritu. Allá está el hermano luchador por Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice: mientras Pablo, todos digan mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y uno decía: ¿qué querrá decir ese palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Todos digan: y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago. Todos digan Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie y en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros poetas también que han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, digan todos ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos digan que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban
y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Dale un aplauso a Jesucristo, aleluya. Vemos, hermanos, cómo Pablo se enfrenta, hermanos, a un reto. Un hombre apasionado por las cosas. Un hombre, hermanos, que daba todo, hermanos, por lo que él creía. Aún cuando él estaba equivocado, él hacía todo creyendo que servía a Dios. Así que ese hombre, hermanos, no se limitaba. Él había oído que el mandamiento principal era ese: amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Así que él no estaba dispuesto, hermanos, a ceder su personalidad, su carácter, su inclinación, su espíritu, su determinación para otras cosas diferentes a Dios. Pero cuando él, hermanos, fue confrontado, y todos lo sabemos, en los Hechos capítulo 9 y en el mismo 22 también vuelve a dar su testimonio Pablo, y fue confrontado por Dios, y Dios le cambió, hermanos, le cambió el curso a su vida. No le quitó, hermanos, la pasión, no le quitó la determinación, sino que solamente, hermanos, le dio un rumbo y un sentido. Y es lo que te va a dar a ti, hermanos. Dios te va a quitar, hermanos, el lloro, la lamentación, y te va a dar, hermanos, la alegría y la felicidad de poder servir a un Dios vivo, al único sabio y Dios al cual todos servimos. Dale un aplauso a Jesucristo, al que es el grande, el que hizo el universo, hermanos. Y él, hermanos, sale de su entorno, de su, digamos, su casa, su ciudad, su sociedad, su cultura, y es trasladado por el Espíritu de Dios, por la pasión misma de la profecía de que se debería de llevar el Evangelio a toda criatura. Porque el almirante Jesucristo, el Padre de las luces, el que no tiene sombra ni variación, dio la orden de ir y llevar el Evangelio, y él obedece, hermanos, y se va a otra ciudad, a otro país, con otra cultura, con otros pensamientos diferentes, y llega a una ciudad cosmopolita de aquel tiempo, y ahorita también es una ciudad muy grande, la capital de Grecia, Atenas. Allí, esa ciudad, que es una de muchas culturas, en los años 400 antes de Jesucristo, ellos eran guerreros, ellos conseguían mucha economía porque conquistaban otras naciones y adquirían sus tesoros al conquistar una nación, y ellos emprendieron una conquista también muy grande. Así que adquirían mucho dinero a través de las conquistas, de las guerras, algo muy parecido a los Estados Unidos. Así que ellos traían mucha economía, pero se dieron cuenta que faltaba cultura. Lo que hicieron, se traían a los artistas de los países conquistados, de las regiones, y se los llevaban a Atenas, a los más sabios, a los que tenían preeminencia, que tenían pues una buena reputación de la cultura helénica, de la cultura. Entonces los llevaban y los ponían en, aquí ponte a pintar, aquí ponte a filosofar. Los filósofos más grandes, por eso había epicúreos, ¿sí? Y había estoicos también,
Quiere decir que iban ellos a Rumanía, donde sea, Rumania, a otros países, a Turquía, a otras partes, y a Asia, todo por Asia andaban recorriendo, y bueno, conquistaron muchos. Esta es la misma historia universal, lo avala, y traían también, pero traían los más sabios, y hacían como una escuela, una cuna de filósofos, gente que empezaba a preguntarse por la existencia de todo, ¿sí? Si ven un árbol, ¿por qué existe ese árbol? Y empezaban ellos, ahí se entretenían, había escuelas, como había mucho dinero, los militares, pues en aquel tiempo eran los más poderosos económicamente, sus hijos querían darles a ellos pues algo nuevo, decían, mira que estos filósofos, maestros, les decían profes, les decían maestros, ¿no? Entonces, y los ponían y les enseñaban a los hijos de los ricos, y a aquellos sabios pues les interesaba, porque les pagaban, porque agarraban economía también, entonces les interesaba también Atenas. Pero se vuelve, hermanos, Atenas una región llena de idolatría. Se olvidan del único Dios, del Dios de Israel, el Dios de nuestros padres. Se olvidan, hermanos, y empiezan a acarrear muchas ideologías y empiezan a adorar a todas las cosas, ¿sí? Cuando la gente, hermanos, hasta el propio ego, empezaron a hacer un dios del mar, Poseidón, a Zeus, a dioses así, les llamaban de dioses, pues, para ellos, esos ídolos, y empezaron ellos a fabricar, y llenaban sus parques, llenaban sus edificios, y los llenaban de esculturas, de muchas, de que el dios del fuego, que el dios del mar, que el viento, que él, todas esas cosas, y hacían como hombres lo hacían, o figuras con ciertas características. Pero, hermanos, cuando llega el apóstol Pablo, se enardecía. Imagínate que sepas tú la verdad, que sepas tú la realidad, pero que te encuentras con otra realidad que no es la que Dios instruyó. Así que él se enardecía, pero quería, hermanos, no se enardecía ahora para violencia, no se enardecía para pelear, no se enardecía para enojarse, para ponerse rojo, o para maltratar. No, se enardecía, era como un carro de carreras que está... ¿No han visto los carros que ya están listos y están esperando que le den nomás luz verde? Se oían el motor, se enardecía, él estaba listo, hermanos, para en la primera oportunidad, hermanos, arrancar esa carrera, aleluya, en ese reto, en esa ciudad que él no conocía, pero vio la luz verde, hermanos. ¿Cuál es la luz verde que tú tienes que ver? La oportunidad, hermanos, la oportunidad de poder enclavar, de poder colocar la palabra del Señor, el mensaje de Jesús en las vidas de las personas. ¿Y qué es lo que vio, hermanos? Cuando veía y se la decía, y veía monumentos, veía esfinges, veía mujeres de todo tipo con alas, hombres con alas y un montón de cosas, insignias. Pero llegó el momento, hermanos, que vio un letrero y decía: al Dios no conocido, al Dios, adoramos al Dios. Y alguien le puso, hermanos, ese altar o esa insignia. Habían buscado a todas partes, pero sabían que había algo que no conocían, sabían que algo no encajaba en todo. Y alguien de los que empezaron a pensar, los filósofos, tenían que dar, hermanos, al estar pensando tanto, tienes que dar, hermanos, con Dios. Tienes que dar con Jesús, hermanos. Al estar analizando, hermanos, la vida, el mundo,
cómo has vivido, al estar analizando lo que te enseñaron tus padres y confrontarlos, hermanos, con Jesús, con una realidad, tú vas a llegar el momento, hermanos, que debes de buscar y saber, hay algo diferente, hay algo que yo debo de buscar, hay algo mejor en mi vida, hay algo, y esa esperanza es Jesús. Dale un aplauso a Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. Y vio Pablo la luz verde, ¡pum!, se arrancó. Ahí fue, hermanos, donde empieza él con todos los motores a llevar el evangelio y empieza a predicar la palabra del Señor, y lo escuchan en los parques con los religiosos, con los judíos de ahí, con los atenienses, los gentiles y de todas las regiones que estaban. Empieza a predicar y se lo llevan al Areópago. ¿Qué es el Areópago? El Areópago es un lugar, hermanos, es como una área de donde se reunían el Congreso, ¿sí? Es una tipo con gradas, tipo estadios redondos pueden ser, donde se ponía un orador y era, digamos, el lugar donde se dictaban las leyes que iban a regir en la ciudad. Estaba el Congreso, digamos, ahí, el Congreso de Atenas, estaban los que dictaban, los jueces, los políticos, toda esa gente que tenía las decisiones del control de urbanidad y del control también político, religioso en aquellos tiempos. Y ahí estaba uno encargado, como está encargado del Congreso, ¿sí? Hay un director del Congreso, está el Areopagita, que le dice aquí la Biblia. Ese termina convirtiéndose al Señor, ese encargado, ¿sí? Como en el Congreso, hermana Eva, en el Congreso hay un encargado, ¿cómo se llama? Es el de los diputados, todos los diputados, de la Cámara de Diputados, hay un presidente, ¿sí? Designan a un presidente, un encargado, ¿sí? Seguido vemos a veces que los rotan igual. Bueno, pues ese Areopagita, ¿sí? Dionisio creo que dice aquí, bueno, ese Areopagita estaba encargado y lo mandan traer, porque decían, ¿qué palabrería trae? Imagínense a Pablo predicando con todo denuedo, con toda solicitud, de milagros, de prodigios, de la vida de Jesús, cómo Dios vino y se hizo hombre, el Padre de las luces, el cual, hermanos, se dio a conocer a la humanidad. Ahora, para Pablo era conocido, para nosotros ahorita es bien conocido. Tú le preguntas a un niño, ¿quién es Jesucristo? Es Dios. ¿Quién es el Padre? Es Jesús. Te van a decir los niños un minuto, porque saben que Él es el Dios conocido, ahora manifestado. Antes pues no se conocía, nomás oían truenos, relámpagos, voces y nomás. Pero ¿quién lo conocía? ¿Cómo conocer al Dios? Palparlo. Los griegos decían, no, nunca va a venir Dios y puede pisar aquí la tierra, se va a contaminar porque aquí está lleno de pecados. Pero no saben que Dios puede venir, hermanos, y puede vivir una vida sin mancha, aleluya, sin mancha, sin pecar. ¿Cuántos lo creen? Dan un aplauso a Jesucristo, aleluya. Así que lo mandan traer y les empieza a compartir. Les empieza a llevar, hermanos, con una retórica, hermanos, de Dios. Quizá ellos tenían una estructura de la palabra, del discurso, aquellos hombres estudiados, filósofos. Pero, hermanos, cuando está el Espíritu de Dios, hermanos, aunque Pablo no era un ignorante, era un hombre preparado también, Dios lo usa, hermanos, con una estructura, hermanos, empieza a introducir, hermanos, su predicación de tal manera que él dice que observó algo diferente, que era al Dios no conocido. De ese les voy a hablar, les dijo. De ese es el que yo predico. De ese es el que tiene la virtud de darte la transformación, la alegría y la vida eterna
de ese que vino y se hizo hombre, de ese Padre de las luces que se hizo un cuerpo, se hizo un templo, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, sino que Él se hizo un propio templo de cuerpo, de carne, y habitó aquí entre nosotros. Ese Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, también aquí pudimos conocerlo y no variaba su capacidad. Cada vez que le preguntaban algo, Él hablaba sin variación, sin sombras, porque Él es luz, hermanos. Y Jesús lo dijo: yo soy la luz del mundo. Así que si le hablaban de cualquier cosa que lo querían sorprender, el Dios mismo, el Padre de las luces, tenía que manifestarse aquí. Si alguien le llegaba y le quería sorprender y le dijo: oye, ¿por qué es esta moneda? ¿Es lícito darle al César? ¿Es lícito darle 10, ¿cómo se llaman? Los impuestos, pagarles? Entonces, la respuesta de Dios, del Padre, tiene que ser así como es Él. Pero teníamos que conocer al Padre, teníamos que saber cómo contestaría en una situación como esta, o en cualquier otra que se compromete, o que el mundo quiere comprometer las cosas de Dios. Y Jesús le contestó, hermanos: ¿de quién es esa imagen? Y ellos le contestan: del César. Entonces habla el Señor y les dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dale un aplauso a Jesucristo, aleluya, porque Él no tiene variación, hermanos. Lo que hicieron sorprender con una mujer también que la agarraron en adulterio, y lo llevan y lo confrontan. ¿Cómo pensaría Dios? ¿Cómo quisieras tú decir: yo quisiera conocer a Dios? Los atenienses estaban en un dilema, hermanos, en una disyuntiva. No sabían cómo podría Dios manifestarse. Un Dios no conocido, así lo titularon. Pero ahora tiene nombre, ahora le conocemos, dijo Pedro, y ahora le hemos visto, hemos palpado, tocante al verbo de vida, porque el verbo se hizo carne, dice San Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad, del cual todos los que estamos aquí podemos recibir, aleluya. Así que la confrontan y le dice: la encontramos en adulterio. ¿Qué dices tú? ¿Qué hubieras dicho tú, hermanos? ¿Qué hubieras dicho tú? ¿Qué hubiera dicho yo? Si no conocemos a Dios, cualquier pensamiento, cualquier aire, cualquier comentario, podríamos afirmarlo. Podríamos darle un seguimiento creyendo que estamos correctos. Pero era necesario que Dios se manifestara, hermanos. Entonces Él les dijo, con aquella terquedad que tenía el hombre, con aquella insistencia, y les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Yo estoy aquí listo para llevar mi palabra. Estoy aquí encendido para llevar mi mensaje. Que haya arrepentimiento, que haya una nueva vida, una nueva oportunidad. Porque aquí está mi vida por ti y por ustedes. Dice el Señor: yo di mi vida, estoy dispuesto a darla. No que me la quiten, sino yo a darla. Así que aquellas personas, cuando les dicen que tiren la primera piedra, el que esté libre de pecado, empezaron a caer una por una, piedras grandes, piedras chicas, piedras grandotas, empezaron a hacer impacto en la tierra o en el suelo al caer, y se escucharon. ¿Sabe cuántas serían? Pero dice la Escritura, desde el menor hasta el mayor. Quiere decir que estaban instruyendo, hermanos, en la religión, en la ley antigua, ojo por ojo, diente por diente. Así vive el mundo. ¿Me haces eso? Me la pagas. Es que me dijo la hermana Lourdes, es que mi esposo se fue con otra y me dicen que me vaya allá
a los tables de hombres. Ahora yo que vaya a ver a los hombres y que le pague igual para que sienta, para que sepa lo que es doler, lo que me dolió mi corazón, lo que me hizo en abandonarme y dejarme aquí con mis hijos. ¿Usted qué dice, hermano?, me dijo. Yo digo, hermana, que alabe a Jesucristo, pídale en oración, dígale al Señor que ahora es su Rey, que ahora es su marido Jesucristo, dígale que es su Padre también, y dígale que le ayude y haga como Jesús hizo. Cuando vuelva, dígale, tú eres mi esposo, aquella no es su esposa, usted es la esposa de ella, atiéndalo, vístalo, hágale panecitos, hágale la comida que le gusta y me responde después. Si hace eso, entonces yo le daré la respuesta y Dios mismo se la confirmará. Y hizo eso, ¿y qué pasó? El hermano Simón, ¿qué pasó? Ya no se quiso ir para allá con la otra, hermano. Denle un aplauso a Jesucristo, aleluya. Contestó conforme a la palabra de Dios, porque ella no conocía a Dios. Ella vivía en el Dios no conocido. Y es imposible, hermanos, cuando alguien vive con el Dios no conocido. No puedes, es como estar a ciegas. Es como caminar a ciegas. Es como no conocer, imagínate que no conoces. Que te lleven a un lugar y no conozcas. Pues no vas a conocer. Así que, aleluya, Dios lo bendiga. Así que Dios tenía que manifestarse, hermanos, para enseñanza de nosotros, aleluya. Así que Pablo está ahí con esos hombres y les empieza a decir algo muy importante, que debemos de ser agradecidos, que debemos de agradecer a Dios. Cuando lo conoces, hermano, puedes dar gracias a Dios. ¿Tú das gracias a Dios? ¿Sí? Tú das gracias al Señor Jesús por la vida, por las cosas, por los logros, los objetivos que tú tienes. Pero, hermanos, estos atenienses vivían en el Dios no conocido y los sacaban y lo ponían fuera de ellos. Y nomás lo titulaban y se olvidaban del verdadero Dios.